Buenos días, hermanos. Los saludamos a través de este medio. Dios los bendiga donde quiera que se encuentren. Vamos a dar inicio, hermanos, a este estudio. Es el estudio 35, que lleva como título La plenitud del Espíritu Santo. Antes de iniciar, hermanos, vamos a hacer una oración. Señor Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permite levantarnos. Gracias porque eres grande, eres bueno, Señor. A pesar de nuestras faltas, eres fiel, Señor Padre, y tú perdonas nuestras faltas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor Padre, te pedimos por cada uno de mis hermanos que en este momento estén atravesando por algún problema de salud, Señor Padre. Sé tú con ellos, Padre. Te pedimos sanación, Señor Padre, para que tú, Señor, proveas, Señor, limpies, sanes esos cuerpos, proveas lo necesario, tanto el medicamento como para que tú también, Padre, guíes las manos de los médicos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre, y a ti oramos, Señor. Amén. Hermanos, como les comenté, vamos a ver el estudio 35, que lleva como nombre La plenitud del Espíritu Santo. Vamos a recordar, hermanos, que en el estudio anterior vimos los dones del Espíritu Santo. Esos dones, hermanos, son dados para cumplir los ministerios que han de ser realizados de tal manera que puedan dar todo a la iglesia y glorificar siempre a nuestro Padre Dios. Antes de iniciar, hermanos, vamos a ver una pequeña introducción. Hermanos, en la iglesia primitiva, la plenitud del Espíritu Santo era la condición normal de los creyentes. Cuando se vio la necesidad de nombrar a los primeros diáconos, los 12 dijeron a la iglesia que buscase a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Eso lo vemos en Hechos, capítulo 6, versículo 3. Y luego se afirmó que uno de estos se llamaba Esteban. Era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Sí? Lo vemos en el versículo 5 del mismo libro de Hechos. Bernabé, otro líder de la iglesia, era hombre bueno y estaba lleno del Espíritu Santo y de fe. Eso lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 24. ¿Sí? Nos asegura que así era la condición de todos estos varones. Nuevamente en el libro de Hechos 13:52 nos dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hermanos, dice llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Existe en la actualidad, hermanos, dos errores que en este estudio queremos tocar. El primero, muchos piensan que la plenitud del Espíritu Santo es una experiencia extraordinaria, tan difícil de lograr que casi es imposible experimentarla. ¿Sí? Y un segundo error, dice, como consecuencia de lo anterior, se piensa que la plenitud puede ser una realidad solamente en la vida de unos cuantos. Hermanos, el propósito del Señor para su pueblo es que todos vivamos todos los días en la plenitud del Espíritu Santo. Ha provisto los medios para que cumplamos ese propósito. En este estudio comprenderemos, hermanos, qué es la plenitud del Espíritu y cómo vivir en el Espíritu todos los días. No nomás uno, no nomás una semana, sino todos los días de nuestra vida. Este estudio lo veremos en 3 puntos, hermanos. El primer punto lleva como título: nos identifica ante Dios. Segundo punto, nos identifica con Cristo ante el mundo. El número 3, nos identifica con la iglesia. Continuamos con este estudio, la plenitud del Espíritu Santo. Vamos a ver el primer punto. El primer punto lleva como título: nos identifica ante Dios. Lo veremos en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 14 y 33. Hermanos, como seres humanos solemos clasificar a las personas de varias maneras, según su raza, según su condición social o su cultura. Hermanos, en cambio, aquí en la carta a los Corintios, capítulo 2,
versículo 14, capítulo 3 y versículo 3. Hermanos, ahí Pablo nos dice que Dios coloca a las personas en una de tres categorías. Estas categorías, hermanos, son el hombre natural, el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Vamos a ver la primera categoría. Aquí vemos en la primera categoría al hombre natural. Vamos a ver quién es ese hombre natural. Pablo lo describe en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 14. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. No las puede comprender porque han de discernir espiritualmente. Hermanos, este versículo habla del hombre alma, tomando en cuenta que la palabra alma identifica al hombre con la vida animal en general. Vemos por qué la antigua versión, Reina Valera, habla aquí del hombre animal. Este hombre está muerto espiritualmente, solamente habiendo nacido de la carne, ¿sí? No ha nacido de nuevo y consecuentemente no ha recibido al Espíritu Santo. Hace su propia voluntad, hace lo que él cree, hermanos. Satanás vive en ese ser y Jesucristo está fuera en ese momento. Hermanos, la segunda categoría de hombre es el cristiano carnal. Nuevamente Pablo lo describe en 1 Corintios capítulo 3 del 1 al 3. Los últimos dos versículos, hermanos, de este pasaje, dice así: os di a beber leche y no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo, y ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Porque en tanto que hay celos y contiendas entre vosotros, ¿no es cierto que sois carnales y andáis como humanos? Hermanos, el cristiano carnal ha aceptado a Cristo como su Salvador y tiene el Espíritu Santo en su vida. Pero, ¿qué creen, hermanos? Todavía él mismo ocupa el trono de su ser, negando al Señor su control. Hermanos, dos problemas caracterizan la vida de los cristianos carnales. Primer problema: viven como niñitos en Cristo. Eso lo menciona en 1 Corintios 3, versículo 1. No pueden digerir el alimento sólido de las cosas más profundas de Dios. Todavía requieren el biberón. Hermanos, imagínense al niño, un bebé, sí, recién nacido, todavía no puede. Va creciendo, son etapas de crecimiento del niño y a medida que va creciendo, va cambiando su alimentación. ¿Sí? Ellos requieren el biberón. Eso es, llevan a cabo su vida cristiana en forma muy superficial. ¿Sí, hermanos? Segundo problema, ¿sí?, de estos cristianos carnales. La vida de ellos está llena de conflictos, tanto dentro de sí mismos como también con su relación con sus hermanos. ¿Sí? Y por último vamos a ver la tercera categoría, el cristiano espiritual. Hermanos, ha concedido a Cristo la autoridad sobre cada detalle de su vida. Está lleno del Espíritu Santo. Aquí Pablo lo describe: en cambio, el hombre espiritual lo juzga todo mientras que él es juzgado por nadie. Lo vemos en 1 Corintios 2:15. Hermanos, el cristiano espiritual lo juzga todo significa que examina todo lo que se presenta a su vida y solamente recibe lo bueno, lo que es de provecho. Más adelante dice el versículo: no es juzgado por nadie. En otras palabras, vive una saludable independencia espiritual. No vive para agradar a los hombres, temiendo sus reproches, sino acepta solamente el juicio del Señor. El propósito, hermanos, de Dios para toda la vida es que seamos cristianos espirituales. Continuamos con este estudio. La plenitud del Espíritu Santo. Vamos a ver el punto número 2.
que lleva como título "No se identifica con Cristo ante el mundo". Vamos a ver a Juan capítulo 15, versículo 26 y Juan capítulo 16, versículo 14, hermanos. ¿Sí? Hermanos, hay hermanos, ¿sí?, que no entienden que el bautizo en el Espíritu sucede solamente una vez y que la plenitud del Espíritu es un proceso continuo, diario. En un estudio anterior, hermanos, vimos que el bautismo en el Espíritu acontece cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Es la misma experiencia que Pablo describe en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 11, como el bautismo en Cristo. Sucede en el instante de la regeneración cuando somos sumergidos en el Espíritu Santo. Recordemos, el bautizo en el Espíritu, pues, es otro nombre para la experiencia que Pablo describe en su carta a Tito. Dice la palabra, como el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Lo vemos en Tito, capítulo 3, versículo 5. Además, en el momento del bautismo en el Espíritu, somos llenados del Espíritu Santo. Así pues, el bautismo en el Espíritu sucede una sola vez. En el momento de recibir a Cristo, somos sellados por el Espíritu y éste hace su morada en nosotros. Somos bautizados todos en un solo cuerpo, nos dice 1 Corintios 12:13. Y seguimos siendo miembros de este cuerpo durante el resto de nuestra vida. En cambio, tenemos que renovar continuamente la experiencia de la plenitud. Esto se debe a dos realidades, hermanos. La primera realidad, en un momento determinado el pecado puede invadir un área de nuestras vidas antes ocupada por el Espíritu Santo, trayendo la necesidad de arrepentirnos de ese error. Hermanos, permitir que el Espíritu vuelva a reinar. Ahí debemos ser siempre muy precavidos, hermanos. Y la segunda realidad, el Espíritu a través de toda la vida va revelando nuevas fases de nuestra vida que el Espíritu no ha ocupado antes. ¿Sí? Es un crecimiento, hermanos, son fases de madurez para el cristiano. Y aquí, a menos que cedamos estas áreas nuevas, ¿sí?, dejamos de ser llenos del Espíritu Santo. Debemos de tener mucho cuidado de no caer en pecado. Hermanos, por último, el punto número 3, no se identifica con la iglesia. Aquí vamos a ver Hechos 6:3, Hechos 6:5, Hechos capítulo 11, versículo 24, y Hechos capítulo 13, versículo 52. Hermanos, cuando el Espíritu Santo nos llena, vienen resultados hermosos a nuestra vida. Dos de los principales son el señorío de Cristo y un poder extraordinario. Hermanos, la plenitud del Espíritu consiste en dejar que Cristo sea el Señor de toda nuestra existencia. Jesús dijo del Espíritu Santo, Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo hará saber. Eso lo vemos en Juan capítulo 16, versículo 14. Así que es imposible separar la obra del Espíritu de la persona de Cristo. Cristo es el tema de todo lo que habla y hace el Espíritu Santo. En su último discurso antes de su crucifixión, recordemos a nuestro Señor Jesucristo, dice, se esforzó para hacer hincapié en la relación entre Él mismo y el Espíritu que vendría al mundo. En Juan capítulo 16 al 14, ahí se mencionan 4 veces la venida del Espíritu. Y aquí como vienen identificándose cada vez más estrechamente con este pasaje, hermanos. En Juan 14:16 nos dice, el Padre lo enviará. En Juan 14:26, el Padre lo enviará en mi nombre. Y en Juan 15:26, yo os enviaré de parte del Padre. Y Juan 16:7,
nos dice, os lo enviaré. O sea, observemos que el Señor empieza diciendo que el Padre enviará al Espíritu y acaba diciendo que Él mismo lo hará. Se aprecia aún más esta identificación cuando Jesús dice en Juan 14, 18, no os dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Entonces, la venida del Espíritu fue la venida de Cristo. También la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida garantiza el poder de Dios. Poder para vencer pecado, el odio, la preocupación y en especial poder para testificar. Cristo prometió antes de volver al cielo. Lo vemos en Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros y me seréis testigos en Jehová, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así resultó, mis hermanos. En Hechos 14:31 nos dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Hermanos, el texto a memorizar es Efesios 5:18 que nos dice, y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno. Más bien, sed llenos del Espíritu. Hermanos, este versículo nos recuerda que la plenitud del Espíritu no es una opción. Hermanos, es un mandato que debemos de hacer. Además, nos hace ver que la plenitud es una experiencia que debe caracterizar el diario vivir del cristiano. El tiempo del verbo griego es presente, un tiempo que significa acción continua. Además, está en voz pasiva, literalmente. Pablo exhorta, permitidos ser llenos continuamente, todos los días del Espíritu. Hermanos, Pablo es un gran ejemplo de cómo él se dejó llevar, cómo él entregó todo, se dejó llevar por el Espíritu Santo tenía una gran comunión con él. Hermanos, como Pablo, yo los invito a diariamente seguir haciendo la labor que él hacía también en aquellos tiempos. Hermanos, Dios los bendiga. Amén.